Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Ese relato está más adelante en el capítulo 12. Dice el versículo 3: Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. El que amas es Lázaro. Le mandan a decir eso y no solamente lo que hace es pues decirnos que Jesús amaba a Lázaro, sino que también por lo que vemos en el Nuevo Testamento, especialmente aquí en el libro de Santiago, bueno, y también en Marcos, Jesús era muy allegado a la familia de Marta y de María y de Lázaro, era como muy cercano. Entonces, por eso le llaman y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Jesús, al oírlo, se le mandaron el recado. Estaba a kilómetros de donde estaba, de Betania. Jesús estaba en otro lugar, tal vez aproximadamente unos 10 kilómetros, una cosa así. Y entonces Jesús dijo, el versículo 4: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Otra vez recalca: Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Y vean cómo dijo Tomás. Tomás dijo: Vamos también nosotros para que muramos con él. Así lo dijo, en ese tono. Lo que estaba diciendo Tomás es que ahí nos iban a apedrear y nos vinimos más bien, ahora vamos a ir, vamos para que nos apedrean y al final morir con Lázaro también. Y entonces dice el versículo 17: Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Eso es aproximadamente unos 11 kilómetros, una cosa así. Y dice: Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Y miren lo que responde Marta. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Esta mujer había leído la Biblia. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive
y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Una oración. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces he leído esta palabra, Señor? Háblame algo que no haya considerado, que no haya oído, o recuérdame lo que ya escuché, lo que ya me enseñaste. Reafirma mi corazón con las enseñanzas, Señor, que hay aquí en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vale la pena leer este pasaje completo y no predicar solo una parte. Quiero tratar de ser breve por el tiempo, pero quiero nada más decirles que hay tanta enseñanza aquí en este pasaje. No sé cuántas veces he predicado de este pasaje, y lo lindo de la Biblia es que siempre hay algo nuevo, porque también depende mucho de ¿cómo se llama? De mi situación actual, de mi estado de ánimo, de muchas cosas depende la visión que yo tenga al acercarme a la Biblia o a un pasaje específico. Entonces, lo que les quiero decir es que a veces es muy diferente. Cuando yo leo la Biblia de un año a otro, de un mes a otro, dependiendo de qué esté pasando yo, de qué situaciones haya sucedido. Estamos ya a 2 años de una pandemia y ya hemos pasado bastante, hemos experimentado bastante, hemos sido formados por el Señor, hemos sido procesados. Se puede decir que si le podemos poner un mensaje a este pasaje hoy, tal vez podemos hablar de procesos de Dios. Tal vez podemos hablar de que necesitamos nosotros que el Señor nos resucite como resucitó a Lázaro, porque con el tiempo nos vamos muriendo también, se van muriendo muchas cosas en nuestra vida y necesitamos que el Señor nos recuerde cosas. Lo primero que veo aquí, hermanos,
en la historia, mandan a llamar a Jesús, y lo que primero le dicen es: Señor, el que amas está enfermo, como recordándole de que Lázaro, aquel que es tan buen amigo de él, merece que Jesús deje todo lo que está haciendo para que vaya a sanarlo, porque la única salida que ellas, sus hermanas, ven en medio de todo esto es que Jesús vaya a sanarlo. Ya no funciona nada, han probado todo, vieron que murió Lázaro, aunque seguramente le habían dado alguna medicina, o algún médico lo había visto, me imagino, alguna cosa. Pero Dios no se mueve por mi necesidad, hermanos. Dios no se mueve por su necesidad, sino Dios se mueve para sus propósitos, para los de Él. Estamos en este mundo para los propósitos de Dios, no para mis propios propósitos. En estos días, en estos últimos días, semanas tal vez, he escuchado por lo menos 3 veces algo que no había escuchado antes. Seguramente usted ya lo había escuchado en algún momento, y es esta expresión: si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes. Y yo no sé si es una expresión nueva, o alguien, no sé, lo leí en un libro, lo escuché en una predicación, y alguien más por ahí también lo escuché. Si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes. Porque nosotros no estamos aquí, hermanos, para que Dios sea partícipe en mis planes, sino más bien yo ser partícipe de sus planes. Pero por supuesto, Él sabe y Él quiere que todo lo que va alrededor de sus planes sea para bien nuestro, sus planes son de bien y no de mal. Él quiere darnos algo bueno, entonces. Pero, y lo vemos aquí, Jesús mismo lo dijo: esto no va a ser, esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para que Dios sea glorificado en medio de todo esto. ¿Murió Lázaro? Sí murió, pero Jesús sabía que lo iba a resucitar, y iba a ser más grande un milagro todavía, y la gente iba a experimentar que el Dios, que Jesucristo, el que estaba ahí con ellos, tenía poder para levantar a los muertos. Y eso va a pasar, y eso sucederá, y esa es la más grande esperanza que Jesús vino a darnos: resurrección aunque muramos. Él dice que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Más en el Evangelio de San Juan, aquí en el capítulo 5, dice que un día los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan creído en Él resucitarán para vida eterna, y los que lo hayan rechazado, para muerte y confusión perpetua. Entonces, cuando Dios no se mueve inmediato o de inmediato, es porque viene algo muchísimo mejor para nosotros. Jesús no se movió, se quedó un poquito más, porque queremos que el Señor haga todo a nuestro ritmo. Si algo tenemos que aprender, hermanos, que no se trata tanto de un llamado en esta vida, o no se trata tanto de que usted tenga dones y ministerio, que usted sea muy capacitado. Se trata de esperar el tiempo de Dios para todo. Dios tiene un tiempo específico para todas las cosas. Entonces, el Señor cambió sanar a un enfermo por resucitar a un muerto. Eso es lo que hizo aquí. Un milagro más poderoso, algo más grande, y también para hacer un prototipo. La resurrección de Lázaro es un prototipo de lo que sucederá un día cuando Jesús aparezca en los cielos, y si estamos vivos, Él nos transforme nuestro cuerpo mortal, este cuerpo, si estamos vivos. Hay una transformación que sucederá así, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra transformación. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto pecaminoso ya no pecará más, y entonces seremos arrebatados con el Señor para recibirlo en el aire. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero que nosotros, también incorruptibles, con cuerpo glorificado, semejante al de Jesús cuando resucitó. Entonces, este relato de Jesús aquí en San Juan capítulo 11 es para que nosotros entendamos de que un día oiremos esa voz, si es que hemos muerto. La voz de cada uno, como se oyó la voz de Lázaro, ven fuera. Así, cada uno de nosotros, si ha muerto, será levantado para estar con Jesús para siempre.
Muchas veces las cosas que Dios no hace, no las hace porque nos ama. A veces no las hace, pero no las hace porque nos ama, hermanos. Dios no tiene la obligación de hacerlo todo y demostrar que nos ama cumpliendo todas nuestras peticiones como nosotros queremos que nos las cumpla. Y por eso no nos ha dejado de amar, solo porque no nos da algo que no nos conviene o porque no es el tiempo. Los mejores milagros vienen, hermanos, incluso como pasó con ellas, cuando se ha perdido ya toda esperanza. Parece que así hace Dios muy seguido. A veces perdemos toda esperanza y ahí es cuando viene la mano de Dios, sacando de donde nosotros nunca nos imaginamos que fuera a pasar un milagro. Bueno, entendemos también aquí que la perspectiva de Dios está lejos de la nuestra. Las cosas de Dios, como las ve Dios, nosotros no las vemos. Son muy diferentes. Para Jesús, la muerte es solo un dormir. Él lo dijo ahí. No, tranquilos. Lázaro solo está dormido. Así ve Dios la muerte de un cristiano. Así ve el Señor la muerte de un creyente. Como un dormir nada más. Lo que para nosotros es lo peor y para nosotros es lo último, como lo vimos ahí nosotros reflejados en Marta y en María. Para el Señor es solo un despertarnos. Y un día va a despertar a los que han muerto o los que han dormido. Yo sé, hermanos, que nadie se pone a llorar cuando su hijo se duerme en la noche, ¿verdad? Ninguno se pone a llorar, ¡ay, se durmió! Entonces, para Dios es así nada más, un despertarnos. Jesús le dijo a aquella niña la hija de Jairo, que había muerto, le dijo, cuando la gente se burlaba de él dijo, la niña no está muerta, sino dormida. Está en Mateo capítulo 9, versículo 24. Nada más, así ve Dios la muerte, como un dormir. Para los cristianos, para los que no creyeron en Cristo, ahí sí está difícil el asunto, porque ahí sí es muerte para muerte. Nosotros morimos a este cuerpo, pero para vida eterna. Por eso es necesario que creamos en Cristo y que le prediquemos a otros, para que no mueran una segunda muerte. Hubo peticiones y hubo reclamos ahí por medio de estas dos muchachas. Sí, le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Eso le dijeron a él. Pero es que, como predicaba más o menos hace un año, les di algunos principios muy lindos que podemos sacar todavía y recordarlos, porque aún yo que prediqué esto se me habían olvidado. Lo que nosotros llamamos abandono, porque eso fue lo que ellas le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Dios lo llama proceso. Tranquilas, las estaba procesando. Claro, estaban sufriendo en medio del proceso, porque en medio del proceso se sufre. Pero en medio del proceso llega Jesús también a ayudarnos y a consolarnos, porque algunas veces Dios no va a cambiar nuestra situación porque lo que quiere es cambiarnos a nosotros primero. Acuérdese eso. Dios no va a cambiar mi situación porque lo que quiere es cambiarme a mí primero. Usted quiere que Jesús haga algo por usted, pero Jesús más bien quiere hacer algo en usted, que eso es muy diferente. Dios quiere hacer algo en nosotros, pero nosotros siempre queremos que Dios haga algo por nosotros. Pero falta proceso, y es cuando entonces pasamos situaciones como esta. Porque lo que va a hacer por usted es temporal nada más, pero lo que va a hacer en usted es permanente y para siempre. Y estoy seguro que estas muchachas no fueron las mismas, ni ninguno de los que estaban cercanos fueron los mismos después de ver esto que Jesús hizo. Sin embargo, estaban enojados. Esta gente dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber también sanado a Jesús para que no muriera. Reclamo, ¿verdad? Pero Jesús más bien quería formar algunas cosas en ellos y se esperó hasta el final.
hasta que todo pareciera que no tenía remedio. Porque el sufrimiento nos transforma. El sufrimiento nos transforma, solo que usted tiene que decidir en qué quiere que lo transforme el sufrimiento. ¿En una mejor persona más parecido a Jesús o en un monstruo lleno de rencor y lleno de ira, lleno de amargura, porque Dios no le respondió cuando usted quería que le respondiera? Estas cosas las vemos aquí. Y también hablamos hace un año de la gran farsa o la gran falsa ilusión de que porque soy amado por Dios, entonces Él me liberará de todo sufrimiento. ¿Se acuerdan? El mensaje era dirigido más que todo en el sentido de que no siempre los muertos resucitan, así se llamaba el mensaje. No siempre. Porque alguien nos dijo a nosotros que, como pensaban ellas, el que amas está enfermo, como diciéndole, si lo amas, tenés que sanarlo. Y nosotros pensamos, y nos han predicado eso, que si Dios nos ama, entonces va a evitar todo sufrimiento en la humanidad. Y por eso entonces mucha gente está diciendo, ¿dónde está Dios? Que la gente está muriendo allá en Ucrania, etcétera. Porque la gente cree que que si Dios existiera, entonces nadie sufriría en este mundo. Pero no es así, esa es una teología falsa. La Biblia nos enseña que los cristianos sufren, que los cristianos sufrimos pérdida, sufrimos situaciones complicadas, sufrimos enfermedades, muchos mueren por enfermedades. No se nos garantiza que siempre vamos a ser sanados, que siempre vamos a salir de dificultades inmediatamente, que no vamos a sufrir accidentes ni nada de eso, pero sí la Biblia nos recuerda de que hay un Dios que va a estar ahí con nosotros en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones complicadas y difíciles. ¿Para qué? Para consolarnos y para llorar con nosotros, como hizo Jesús aquí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseñó aquí? Se conmovió al ver a ellas que estaban llorando y lloró con ellas. Mientras llega la resurrección, mientras llega el día en que el Señor nos lleve a su gloria y no habrá muerte, no habrá lamentación, no habrá lágrimas, no habrá ninguna de esas cosas. Mientras tanto, sepa que el Señor va a estar a su lado en cualquier momento, en cualquier situación. Ese es el mensaje de la Biblia, no triunfalista, de que tiene que irnos bien siempre en todo. Bueno, aquí encontramos que esta muchacha había ido al instituto bíblico, Marta, porque dijo, sí Señor, yo sé que resucitará en el día final. Había escuchado de la Biblia que iba a haber una resurrección de muertos y que la resurrección de los muertos iba a pasar en el fin del mundo. Así había escuchado ella, lo está confesando aquí. Pero estaba un poquito desfasada esa teología de ella porque creía que Jesús podía resucitar a Lázaro hasta el final, pero no creía que Jesús podía resucitar a Lázaro ahí mismo, que podía hacer un milagro ahí. Por eso él respondió, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, no importa si es al final o es ahora. Entonces Jesús hizo ese gran milagro. No solo debo creer en lo que Él es, pero también en lo que Él puede hacer, en lo que Él puede hacer, porque ella le dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero le faltaba todavía un poquito más para creer que Jesús ahí podía hacer un gran milagro, no solo podía sanar, también podía resucitar, eso podía hacer el Señor. Y para ir terminando, Jesús, como les dije, se conmueve con ellas. Y se conmovió el Señor al ver cómo estaban ellas, porque el Señor le conmueven nuestras limitaciones, al Señor le conmueve nuestra falta de fe a veces, al Señor le conmueve nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de entendimiento a veces de las cosas de Dios. Al Señor le conmueve nuestra falta de entendimiento, impotencia, nuestras tristezas, nuestras angustias. Al Señor le conmueve nuestra falta de esperanza, nuestras realidades, lo que estamos viviendo. Le conmueve nuestra muerte, le conmueven los sepulcros, le conmueve nuestra perspectiva. El Señor no es de palo, hermanos, es nuestro papá.
Él no está riéndose cuando nos va mal, ni tampoco se deleita en vernos sufrir, ni ninguna cosa de esas. No, Él siempre va a estar con nosotros cuando estemos pasando situaciones complicadas. Él nos acompaña en medio de todo eso. Él se duele con nosotros. Jesús quiere afectarnos siempre, en todo momento, aún en esos momentos. Si vieron que pasó unas cosas importantes aquí y se mencionan algunas cosas que tienen que ver con los sentidos, porque Él quiere afectar también nuestros sentidos. Marta le dijo: Señor, yo creo que no sería prudente destapar esa piedra, quitar eso, porque ya son 4 días y ya huele feo. Ya el muerto huele feo. Es que Él quiere afectar nuestro olfato, porque aunque digamos nosotros que esto huele mal y que ya no tiene remedio, que lo que estamos pasando está podrido, que ya esto no sirve, porque muchas veces pensamos así de alguna situación, de alguna persona que es cercana a nosotros, de algo que he intentado hacerlo y creo que ya no le veo remedio, ya lo veo con gusanos. El Señor tiene poder para restaurar cualquier cosa. Él quiere afectar también lo que oímos, hermanos, lo que oímos. ¿Qué oía? ¿Qué se oía ahí? ¿Qué se decía? Lo que decían esta gente. Pero no pudo que resucitó, que sanó a los cojos, que levantó, que sanó a los leprosos, no podía también sanar a Todas esas cosas que oímos, que son negativas, que vienen en contra de nosotros, que nos dicen: si hubieras estado aquí, ya murió, no molestes más al maestro, le dijeron a Jesús cuando iba a ir a resucitar a aquella niña. Le dijeron: lleva 4 días de muerto. A Jesús le dijeron: ya tu hija no tiene remedio, en el sentido de que había muerto la hija de Jairo, ya tu esposo no se compone, ya no hay nada más que hacer con este negocio, no sé, como no te van a pagar lo que te deben, todas las cosas que nos puedan decir a tu edad. ¿Quién te va a dar trabajo? No saldrás de esta, no saldrás de pobre, siempre seguirás siendo igual, tu hijo será un desdichado toda la vida. No sé qué cosas oímos, pero el Señor, todas esas malas noticias, quiere cambiarlas así también, porque Él está interesado en nosotros. Él está con nosotros en todo tiempo. Los sepulcros, las cosas que vemos, el lugar donde están enterradas nuestras esperanzas, nuestros sueños, los planes, nuestra salud. Nuestros familiares también inconversos, los hemos enterrado. Aún los que se han convertido, nuestras finanzas, nuestros negocios, los estudios, tenemos un montón de cosas enterradas, pero el Señor quiere resucitarlas también. A eso hablábamos hoy 18. No entierre nada, hermano. No entierre a nadie tampoco, porque el Señor tiene poder para resucitar también cualquier cosa. Porque aunque digan lo que digan, el Señor nos está enseñando aquí que tiene poder para hacer salir a la vida aquello que también la gente ha dado por muerto. Jesús terminó diciendo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces alzó los ojos, dice la Biblia, invocó al Padre, y esas cosas las podemos hacer nosotros también. Alzar los ojos, invocar al Padre, hacerlo a gran voz como hizo Jesús, hablarle al muerto y desatarlo en el nombre de Jesús. Vemos lo último que hizo Jesús fue eso. Desátelo. Le habló al muerto, se levantó. Haga usted lo mismo. Hay muchas cosas que usted tiene que decir: no, yo no creo que se haya acabado todo aquí. Si le dijeron que su matrimonio ya no tenía remedio, no, sabemos que hay matrimonios que ya parecía que no servían, de que ya se habían acabado. Y el Señor los ha levantado y los ha unido otra vez. Hay negocios que parece que ya habían quebrado, pero el Señor los levantó otra vez. Hay personas que creyeron que ya Dios no podía hacer nada con ellos, pero el Señor los levantó otra vez, les dio nuevas ideas, se reinventaron nuevamente y siguieron adelante haciendo la voluntad de Dios.
Ayer estábamos aquí en tiempo de ayuno y el Señor ponía la palabra. Aquel niño llegó con 5 panes y 2 pececitos. Puso lo que él tenía. Y con eso Jesús lo tomó, dio gracias y lo multiplicó. Y por lo menos se calcula que 15,000 personas comieron con aquello. ¿Qué hizo el niño? Él puso lo que tenía y Jesús hizo el resto. Cuando nosotros ponemos lo que tenemos, sepa que Jesús va a hacer el resto. Cuando usted le cree al Señor, el Señor abre sepulcros, restaura los muertos, ya dejan de oler feo y salen restaurados completamente en el nombre de Jesús. No le eche tierra a su hijo que parece que ya no tiene remedio. No le eche tierra a su esposo, su esposa que parece que ya no tiene remedio. No le eche tierra a esa carrera que usted tanto quería estudiar y por recursos o por alguna situación no ha podido hacerlo. No, siga adelante, hable, dele gracias a Dios. Hable en voz alta, porque hablábamos también hace 8 días y hace 15 días, creí por lo cual hablé. Cuando usted le cree a Dios, usted lo habla en el nombre de Jesús. Y siga adelante creyéndole al Señor que Él tiene cosas maravillosas para usted y para mí.